Digna Palou era una poeta canaria que nació en 1927 en Tacoronte. A lo largo de su trayectoria dejó escritos 5 poemarios y es una poeta muy valiosa. En cada uno de sus poemarios trata aspectos totalmente diferentes, distintas temáticas. Escribió de muy diversas maneras esos 5 poemarios y además yo diría que era una mujer muy adelantada a su tiempo, muy moderna. Digna Palou Cruz nace en 1927 en Tacoronte, pasa su infancia y su adolescencia en La Laguna, cursa los estudios en el Instituto Cabrera Pinto, pero cuando estalla la Guerra Civil Española, su padre es acusado de rebelión y lo encarcelan. En la cárcel va a pasar 13 tortuosos años y Digna Palou, lógicamente, pues va a visitar a su padre muy a menudo a la cárcel. Por eso al principio en los estudios va regular, pero una vez que su padre sale de la cárcel se convierte en la mejor estudiante de su bachillerato e incluso se matricula en el primer año de Derecho en la Universidad de La Laguna. Una vez que su padre sale, ella está muchísimo más contenta, está mucho mejor de ánimo, empieza la universidad, conoce a Julián Herraiz, que es un gran amor para ella, e incluso se promete con Julián Herraiz. En el año 1948, su padre decide emanciparla en el mes de marzo y ella, pues con gran ilusión, comienza esa relación con Julián Herraiz, que como digo también era poeta. Pero ¿qué ocurre? Que en el mes de septiembre de ese mismo año fallece Julián Herraiz y además el padre de Digna Palou decide abandonar a la familia e irse a Venezuela a empezar de cero. Entonces Digna Palou ve que pierde tanto a su prometido como a su padre casi al mismo tiempo, se queda totalmente destrozada y lo que decide es marcharse a Madrid ella sola. Se va a Madrid y en Madrid empieza a trabajar como institutriz. Conoce al que será su futuro marido y tiene a sus 2 hijos. Es cierto que durante la infancia de sus hijos y su adolescencia ella decidió no trabajar fuera de casa, pero anteriormente sí había trabajado como institutriz. Sin embargo, una curiosidad es que en el libro de familia, cuando ella se casa con su marido, aparece que el marido es trabajador de Iberia, pero en el caso de ella aparece que no tiene ninguna profesión, habiendo ejercido como institutriz. Aparece que no tiene ninguna profesión y solamente aparece en la coletilla sus labores. Bueno, ahí decide dejar de trabajar para cuidar de sus hijos y criarlos. Demuestra que es una gran institutriz y una gran profesora con sus propios hijos, porque, por ejemplo, su hijo Juan Manuel empezó el bachillerato con 2 años antes que la media, empezó la universidad con 17 años y con 25 años ya era diplomático. O sea que eso da cuenta de lo culta que era ella y de lo bien que se le daba a enseñar. Una vez que su hijo ya se emancipa, pues ella también volverá otra vez a trabajar como institutriz y continuará con su vida. En Madrid ella llegó a colaborar con varios medios, como por ejemplo ABC, Bellas Artes, y también mantuvo mucha correspondencia con escritores y escritoras de la época. Un ejemplo es Gloria Fuertes y otro ejemplo es Gerardo Diego. A Gerardo Diego ella lo consideraba su mecenas y además ella luchó para que con la ayuda de Gerardo Diego se editara y se difundiera la obra de Julián Herraiz, que había sido su gran amor en la universidad, que había fallecido. Gracias a ese gesto tan importante de Digna Palou, hoy tenemos también editada la obra de Julián Herraiz. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que era una mujer muy activa, muy generosa y que realmente le encantaba el mundo de la cultura, fuera lo que fuera. Un aspecto curioso es que a pesar de haber vivido casi toda su vida en Madrid, haber desarrollado allí su etapa adulta y su madurez, ella nunca olvidó Canarias. Su hijo Juan Manuel me comentaba que tenía un cuadro del Teide y un timple colgados en el salón de su casa y además se desayunaba gofio todas las mañanas en Madrid. Y además ella decidió que sus cenizas se esparcieran en el mar de Tenerife, o sea que a pesar de haber vivido fuera, nunca se olvidó de su tierra. Digna Palou saca su primer libro en 1967.
Se titula Árbol tendido y el tema es la pérdida de su hijo Jaime, con solo 6 años. Su hijo Jaime tuvo un tumor y falleció. Entonces ese es, digamos, el motor de la escritura de Edina Palou, es como empieza a escribir para poder desahogar su dolor, su rabia, la sinrazón de perder a un niño tan pequeño. En este libro se ve también la crisis de la fe que ella tiene, porque ella es una persona que cree en Dios y sin embargo ve cómo muere su hijo. Entonces todo esto se puede apreciar en el libro y es un primer libro, yo diría que de exploración de su voz personal, porque empieza utilizando el soneto, la rima, la métrica, pero luego ya vemos que en la segunda parte de su primer libro abandona este tipo de composición y empieza ya con un verso libre y a explorar otra manera de escribir más personal. El segundo libro, que aparece en 1973, se titula Nudos. Nudos ya cambia totalmente con respecto al primer poemario. En Nudos se centra en hablar sobre cómo aquello que llamamos progreso, la técnica, la ciencia, el maquinismo, todo eso en realidad puede ser una trampa. Escribe un poema, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, dedicado al invento de la televisión y habla pues de que nosotros vamos a convertirnos en una caja tonta, por así decirlo. También dedica otro poema al Apolo 14 y trata esa paradoja de que se podía estar muriendo muchísima gente y haber muchísima gente en el planeta Tierra con hambre, con miseria, con enfermedades, pasándolo muy mal, y sin embargo pues gastamos muchos recursos en enviar una nave al espacio, ¿no? Entonces toma este tipo de ejemplos, la televisión, el Apolo 14, muchos más elementos de la vida moderna para sacar a relucir esa denuncia, ¿no?, de qué estamos haciendo con los recursos que tenemos. Utiliza mucho las imágenes de las catástrofes naturales, habla de los tornados, de los huracanes, de lo que puede venir si continuamos malgastando todos los recursos que tenemos. Un año más tarde, en 1974, aparece el libro Isótopo 56. Es un libro importante por una razón que voy a decir. En 1974, este año que aparece Isótopo 56, el marido de Edina Palou le concede a ella la licencia marital. Es decir, es el libro con el que el marido le da ya permiso, de alguna manera, para ella gestionar sus contratos editoriales, no tener que pedirle permiso a su marido cada vez que quería publicar un libro y poder ella pues firmar cualquier tipo de contrato editorial sin ninguna cortapisa. En este libro, Isótopo 56, ella se centra en su otro hijo, en el hijo que se vivió, en Juan Manuel, que hoy en día es un reconocido diplomático. Lo que hace es, a través de los poemas, pergeñar un libro lleno de buenos deseos y de consejos para su vida en el futuro. Le da unos consejos preciosos, verdaderamente preciosos, no solamente para lograr ser feliz, sino también para ser una buena persona, para dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo ha encontrado. Luego, en el año 1977, aparece Isla de Septiembre, que también es un libro totalmente diferente a los anteriores, porque en Isla de Septiembre lo que hace es recordar la isla de Tenerife, su isla natal. Ella echa muchísimo de menos Canarias en su estancia en Madrid, y entonces le dedica un libro a los paisajes de Tenerife. Habla sobre el mar, sobre la arena, sobre el Teide, al que se refiere como mi Teide, y sobre todo los aspectos paisajísticos, ¿no?, de la isla, la luz del sol, las palmeras, las plataneras, las grandes plantaciones, todo lo que ella añora del paisaje isleño. Es un libro además muy diferente desde el punto de vista formal, porque además de no titular los poemas, además de que no los titula, sino que los enumera, lo que hace es presentar los versos como si fueran olas del mar en la página, es decir, que visualmente cada verso es como si fuera una ola del mar. Entonces también desde el punto de vista de la forma es un libro distinto. Y luego, en 1987, 10 años más tarde, publica Rumor de Límites, que es el último poemario que ha editado.
En Rumor de Límites también encontramos otro libro totalmente diferente de los anteriores, porque es un libro centrado en el amor. Ella habla sobre una relación amorosa que tuvo, se intuye que pudo ser una relación amorosa que tuviera a finales de su vida, en unos años que estuvo viviendo en Italia. Se intuye, porque ya sabemos que en la literatura todo es ficción, no se puede afirmar nada a ciencia cierta. Y habla pues tanto del amor como del desamor, tanto de la parte hermosa de esa relación como de las desavenencias o de la ruptura del final. Entonces, si miramos uno a uno cada uno de los libros que ella publicó, vemos que son totalmente diferentes. En cada libro trata una temática y también se esfuerza en explorar las formas de escribir, cómo presentar esos poemas en la página. Lo primero que me gustaría comentar es que en ocasiones he escuchado o he leído incluso de filólogos, de personas especialistas en literatura, que Digna Palou es una escritora que escribió sobre la pérdida de su hijo y ya está, es como si no hubiera escrito nada más. Y sabemos que eso no es así, sabemos que escribió 5 poemarios, es verdad que en el primero escribió sobre la pérdida de su hijo, que fue una pérdida muy dolorosa y que ese fue el motor de arranque de su trayectoria, pero luego tiene otros 4 poemarios más que transitan temáticas completamente diferentes. Entonces, a mí me gustaría reivindicar el que de verdad se lea a las autoras, que se las lea de primera mano, que la primera fuente que visitemos sea la literatura escrita por mujeres, que no nos creamos los prejuicios o los estereotipos o las ideas que escuchamos sobre la literatura que han escrito nuestras autoras, porque esto de que Digna Palou es la escritora que ha escrito sobre la pérdida de su hijo lo he escuchado muchas veces y me da la impresión de que las personas que lo dicen no han leído toda su obra. Como peculiaridad, pues es cierto que trata el tema de la maternidad, lógicamente, y es un tema que en los estudios literarios no es muy tocado, no es muy analizado. Esta obra de Digna Palou, el primer libro, Árbol tendido, que trata sobre la pérdida de su hijo, yo la relaciono mucho con Inevitable Océano, que es un poemario de Elsa López. En ambos casos, las autoras hablan de la pérdida de un hijo. Este tema, el de la maternidad perdida, por así decirlo, no se suele estudiar en literatura, porque los temas que se suelen estudiar suelen ser otros. Del mismo modo que el canon lo suelen conformar los autores varones, pues también hay una especie de canon sobre las temáticas que se estudian y la maternidad no está en ese canon de temáticas. Entonces a mí sí me gustaría reivindicar, por un lado, que se lea bien a Digna Palou todos los poemarios que ha escrito, que se tenga en cuenta que transita diversas temáticas, y por otro lado también reivindicar que las mujeres escribimos sobre la maternidad ya sea deseada y no conseguida, como puede ser el caso de Josefina de la Torre o de Chona Madera, como también de la maternidad lograda y feliz, o la maternidad que hemos perdido porque ha fallecido uno de nuestros hijos, que es el caso de Elsa López y de Digna Palou también. Entonces me parece que hay que llamar la atención y decir, por favor, estudiemos a las autoras, no despreciemos ninguna temática, no despreciemos ningún tema, porque la literatura al fin y al cabo habla de lo que somos como especie, como humanidad, y la maternidad es un tema fundamental en el ser humano. Entonces, ¿por qué siempre lo despreciamos? Yo creo que hay que pensarlo, ¿no?